Ella lo vendió todo para comprar una casa vieja, abandonada y marcada por la desgracia, con una sola pierna, 5 hijos que alimentar y un miedo que no la dejaba ni cuando el sol brillaba. Puedes imaginar a una madre viuda, en 1910, cargando a sus hijos hacia el fin del mundo, apostando sus últimas monedas en un lugar donde nadie quería vivir, y donde decían que el suelo mismo respiraba, sola en la Sierra Mexicana, sin familia, sin ayuda, sin futuro. Ella creyó que aquella ruina sería su última esperanza, pero al pisar el suelo de la sala, sintió una vibración extraña, como si algo ahí abajo la estuviera llamando por su nombre. Parecía solo madera podrida, pero ocultaba un secreto enterrado por décadas, esperando a la persona correcta. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que esta mujer encontró bajo el piso te va a erizar la piel hasta los huesos. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tendrías el valor de comprar una casa que todos dicen que está maldita, si fuera la única manera de salvar a tus hijos? El sol de marzo estaba alto cuando Elena descendió de la carreta vieja que la había traído hasta allí. Era el año de 1910. El polvo del camino se pegaba a la tela áspera de su vestido de luto, un luto que ya sentía como una segunda piel. A sus pies, en el suelo seco y agrietado, descansaba un único bulto de ropa, atado con ixtle, que contenía todo lo que poseía en el mundo. Aferrados a sus faldas, sus 5 hijos la miraban, esperando una orden que ella no sabía cómo dar. Mateo, de 12 años, intentaba ahogar la tos seca que lo sacudía, un sonido frágil que se perdía en la inmensidad del llano. Las gemelas, Lucía y Ana, de 8 años, observaban la casa con ojos idénticos, demasiado grandes, reflejando el miedo que Elena luchaba por ocultar. El pequeño Diego, de 5, y la bebé Inés, dormida en el rebozo, completaban la estampa de su desolación. Este no era un nuevo comienzo, era el final de un largo camino de humillaciones. Todo había comenzado 6 meses atrás, con el estruendo sordo de la dinamita en la mina y el silencio que vino después. Ricardo, su esposo, se había quedado sepultado bajo toneladas de piedra, y con él se había ido toda esperanza. Su cuñado, Martín, un hombre de ojos fríos y corazón calculador, no tardó en aparecer. No lo hizo con palabras de consuelo, sino con el licenciado Talamantes, un abogado con sonrisa de sopilote y aroma a tabaco rancio. «Elena, es una caridad lo que te ofrecemos», había dicho Talamantes, sus dedos tamborileando sobre los papeles que le robaban su herencia. «Nadie te daría ni 100 pesos por ese pedregal que llamas tu parte de la hacienda, pero mi cliente, don Martín, es un hombre generoso». La generosidad de Martín tenía un precio: 5,000 pesos. Era un insulto, un robo a la luz del día, pero ella era una viuda en 1910, un año violento y sin leyes para protegerla. Firmó, sintiendo cómo la pluma rasgaba no solo el papel, sino su dignidad. Con esos 5,000 pesos manchados de traición, solo pudo comprar esta ruina. El Suspiro, le llamaban en el pueblo, un nombre que se pronunciaba entre dientes y santiguándose. Era un rancho abandonado a 3 días de camino, un lugar del que se decía que espantaban, que el suelo mismo estaba maldito. El carretero que los trajo, un hombre taciturno, había descargado sus cosas sin decir palabra, aceptó el pago y giró la carreta con una prisa que helaba la sangre. Quería estar lejos antes de que cayera el sol. Ahora Elena y sus hijos estaban solos, enfrentando la casa que los miraba como un esqueleto blanqueado por el sol. Las paredes de adobe, cuarteadas como la piel de un anciano, parecían a punto de rendirse. El techo de teja había perdido más piezas de las que conservaba. Las ventanas eran cuencas vacías que lloraban polvo. No parecía un lugar abandonado, parecía un lugar que había muerto de tristeza. Empujó la puerta de madera. El chirrido fue un lamento agudo que hizo que los niños retrocedieran. El olor la golpeó primero. No era el olor limpio del polvo seco o la madera vieja. Era un aroma denso, penetrante. Olía a tierra húmeda, a barro fermentado, a algo antiguo y metálico, como si el óxido y el moho hubieran procreado en la oscuridad. Diego comenzó a llorar en voz baja.
Mateo, valiente, entró primero, pero se detuvo en seco. El suelo. El suelo de la habitación principal no era de tierra apisonada, sino de tablas de madera anchas, algo inusual para una construcción tan humilde. Pero las tablas estaban grises, podridas por los bordes, y el olor a tierra emanaba directamente de ellas, como si el piso de madera fuera solo una tapa delgada sobre un sepulcro húmedo. Elena posó la palma de su mano sobre las tablas ásperas, sintiendo no solo el frío de la madera muerta, sino una vibración casi imperceptible. «Mamá, tengo frío», susurró Mateo, y su tos volvió a sonar más profunda esta vez. La casa estaba helada, a pesar del sol de marzo. La humedad que subía del suelo era palpable, un aliento frío que se aferraba a los tobillos. Elena sabía que no podían quedarse allí en la entrada. «Vamos, hijos, esta es nuestra casa ahora. Hay que limpiarla». Repartió las tareas con una autoridad que no sentía. Las gemelas barrieron el polvo de generaciones, un polvo que se negaba a descansar, volviendo a asentarse tan pronto como la escoba pasaba. Mateo fue enviado a buscar leña, aunque solo encontró ramas retorcidas y secas que parecían garras. Elena intentó fregar el piso, pero el agua solo intensificaba el olor a tierra, liberando un hedor más profundo, casi fétido. El suelo parecía desafiarla, mirarla con sus miles de grietas. Esa primera noche, el viento no soplaba afuera. Parecía nacer debajo de ellos. Elena había acomodado a los 5 niños en un solo montón de cobijas en el centro de la habitación principal, lejos de las paredes que goteaban humedad. Ella se quedó despierta, sentada contra la pared opuesta, vigilando, escuchando la sinfonía desoladora de la casa. La madera crujía, el techo gemía, pero esos eran sonidos normales de una casa vieja. Lo que oyó después no lo era. Fue un rasguño. Scrooge. Un silencio largo, tan tenso que dolía, y luego otra vez. Scrooge. No era una rata. El sonido era demasiado pesado, demasiado rítmico. Sonaba como si alguien arrastrara una caja pesada o una piedra justo debajo de sus pies. Se levantó de un salto, el corazón golpeando su garganta. El sonido cesó instantáneamente, como si la hubiera estado esperando, como si supiera que ella estaba escuchando. A la mañana siguiente, la luz del sol no trajo alivio, solo reveló la magnitud de su error. El pozo estaba casi seco. Elena bajó el cubo una y otra vez, pero lo único que subía era un lodo espeso y turbio con un vago olor a azufre. Era agua muerta. No podían beberla. No podían usarla para cocinar. La poca agua limpia que habían traído se estaba acabando. El pánico, frío y afilado, comenzó a trepar por su espalda. Recordó la sonrisa del licenciado Talamantes. Esto no había sido una venta, había sido una sentencia de muerte. Martín no solo la había despojado de su tierra, la había exiliado a este pedazo de infierno para que ella y sus hijos desaparecieran en silencio, consumidos por la sed y la enfermedad, lejos de cualquier testigo. La tos de Mateo empeoraba. La humedad que emanaba del suelo se había convertido en una niebla visible durante la noche, un vaho que se adhería a todo. Se le había metido en los pulmones al niño, y ahora su respiración era un silbido doloroso. Elena lo observaba mientras él se acurrucaba bajo la cobija, su cuerpo delgado temblando a pesar de no hacer frío. La culpa la golpeó como una piedra helada en el estómago. ¿Los había traído a este lugar maldito solo para verlos morir lentamente? Había vendido su futuro por 5,000 pesos y había comprado una tumba para sus hijos. La desesperación era un sabor amargo en el fondo de su garganta. Tenía que hacer algo, pero estaba atrapada. La aldea más cercana estaba a días de camino y no tenía dinero para alquilar otra carreta, ni fuerzas para caminar. Esa tarde, mientras intentaba remendar una de las tablas más sueltas del piso, la frustración se apoderó de ella. Era en el rincón más oscuro de la habitación, justo donde el olor a tierra era más fuerte y donde había escuchado el rasguño la noche anterior. La madera estaba blanda, casi esponjosa. La golpeó con el puño cerrado, una y otra vez, en un ataque de rabia impotente. «Maldito seas, Martín, maldita sea esta casa». Y entonces la madera cedió.
no solo se astilló, se rompió limpiamente bajo la presión de su mano, pero no cayó a la tierra sólida. Cayó en un hueco, un espacio vacío. Elena retrocedió de golpe, su ira reemplazada por un miedo paralizante. Asomó la vela que apenas le quedaba. El suelo escondía un sótano que no venía en ninguna descripción, un agujero negro que olía a encierro, a metal oxidado y a algo más, a secreto. «Mamá, no bajes», susurró Mateo, su voz ronca por la tos, aferrándose al marco de la puerta. Se había despertado por el golpe y ahora miraba el agujero negro con terror. Elena se volvió, su sombra proyectada por la vela bailaba en la pared como un fantasma. «Tengo que hacerlo, mi hijito. Vigila a tus hermanos. No dejes que se acerquen aquí». Le dio al niño el atizador del fogón, un pedazo de hierro inútil como arma, pero pesado, lo único que tenía para darle una sensación de seguridad. El aire que subía del sótano era frío, pero extrañamente seco, contrastando con la humedad penetrante de la habitación de arriba. Llevaba el mismo olor a metal y a tierra antigua, pero sin el hedor a podredumbre. Era el olor de un secreto guardado, no de algo muerto. Elena aseguró la vela en un candelero improvisado y buscó una escalera. No había escalera, solo unos toscos escalones de piedra tallados en la tierra misma, desapareciendo en la oscuridad. Eran estrechos e irregulares. Se quitó los guaraches para sentir mejor el suelo. Con el corazón en la garganta y la vela en una mano, comenzó el descenso, dejando a Mateo como un centinela pálido en el mundo de arriba. Cada paso era un riesgo. Las piedras estaban resbaladizas por una fina capa de polvo. El círculo de luz de su vela era patéticamente pequeño. Apenas iluminaba sus propios pies. El silencio del sótano era diferente al de la casa. Era un silencio absoluto, denso, como si el sonido mismo tuviera miedo de entrar allí. Podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos, un tambor sordo que marcaba su miedo. «Valor, Elena», se susurró, las palabras ahogadas por la oscuridad. Finalmente, sus pies tocaron un suelo firme. Era tierra apisonada, tan dura y seca como el adobe. El sótano no era grande, quizás del tamaño de la mitad de la habitación de arriba, pero las paredes eran de piedra sólida, no de tierra. Estaba seco, inmaculadamente seco. Todo el frío y la humedad que plagaban la casa de arriba parecían estar siendo absorbidos por este espacio, pero no permanecían aquí. Era como si el sótano fuera un pulmón que respiraba, pero que exhalaba toda la vida hacia la casa. Miró hacia arriba y vio la parte inferior de las tablas del piso. Estaban empapadas, cubiertas de un moho blanquecino, succionando la humedad de algún lugar que aún no podía ver. La casa no estaba podrida por la lluvia, estaba siendo envenenada desde adentro. Entonces, la luz de la vela se posó sobre el objeto en el centro de la habitación. No había muebles, ni cajas, ni herramientas, solo un baúl de madera oscura, casi negra, reforzado con bandas de hierro forjado que el óxido había teñido de rojo. Estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario de terciopelo gris. Estaba colocado sobre un petate podrido que se deshizo en polvo en cuanto el aire de la vela lo tocó. No había telarañas. No había signos de ratas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este cuarto, protegiendo su único ocupante. Era un objeto de valor, claramente fuera de lugar en una ruina como aquella. No tenía sentido. Elena se acercó despacio. El miedo a encontrar algo macabro luchaba contra la necesidad urgente de encontrar algo de valor. Sus hijos morían de hambre y enfermedad a unos metros sobre su cabeza. Necesitaba que ese baúl contuviera una respuesta, ya fuera una moneda o una explicación. Se arrodilló frente a él. La cerradura era grande, de hierro, pero no había candado. Estaba rígida, pero no sellada. Usó la pequeña navaja que llevaba en el delantal para raspar el óxido y la suciedad del mecanismo. El silencio era tan profundo que el sonido del metal rascando el metal sonó como un disparo. Esperó, conteniendo la respiración. Nada, solo el goteo de la humedad en las tablas del piso de arriba. Con ambas manos tiró del pestillo. Se dio con un crujido sordo, levantó la pesada tapa,
Las bisagras protestaron con un gemido largo y agudo que pareció viajar por los cimientos de la casa y subir hasta el viento. El olor que salió no fue de muerte ni de podredumbre. Fue el olor seco y dulce del papel viejo, del cuero curado y de la tinta. Su corazón, que esperaba oro, joyas o quizás huesos, se hundió por un segundo. La luz de la vela reveló el contenido, y sus ojos no podían entender la contradicción. No era un tesoro. Eran libros, docenas de libros de contabilidad, con tapas de cuero grueso, perfectamente ordenados, con las espinas hacia arriba, como soldados en un ataúd. ¿Quién escondería libros de cuentas en un sótano secreto bajo una casa embrujada? Debajo de los libros, su mano rozó algo frío. Apartó los pesados volúmenes. Era una caja de lata, de esas que se usaban para guardar té o galletas finas. No estaba oxidada. El aire seco del sótano la había preservado. La abrió con dedos temblorosos. Adentro, un fajo de billetes antiguos, pero que parecían aún válidos, atados con una cinta de seda azul. No era una fortuna, pero era más dinero del que había visto en meses. Eran quizás 1,000 pesos, lo suficiente para comprar comida, lo suficiente para llevar a Mateo al médico en el pueblo. Lágrimas de alivio instantáneo quemaron sus ojos. Martín no había ganado. Todavía no. Debajo del dinero había una carta, un único sobre doblado, sellado no con cera, sino simplemente cerrado. En el frente, con una caligrafía elegante y firme, estaba escrito: «A quien tenga el coraje de escuchar al suelo». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Esa frase era para ella. La casa la había llamado, el suelo le había hablado y ella había respondido. El rasguño no había sido una amenaza, había sido una invitación. Se sentó en el suelo de tierra seca, el baúl abierto a sus pies, y desplegó el papel. La carta estaba fechada en 1890. «Mi nombre es Beatriz», comenzaba, «y esta casa es mi testigo». Elena leyó la carta allí mismo, a la luz temblorosa de la vela. El mundo de arriba, sus hijos, la tos de Mateo, el viento, todo desapareció. La voz de Beatriz, escrita hacía 20 años, era clara y fuerte. No hablaba de un esposo cruel ni de fantasmas. Hablaba de negocios, de plata y de traición. Beatriz y su hermano menor, Rodrigo, habían descubierto una pequeña veta de plata por accidente mientras cavaban el pozo. Esta casa no era un rancho, era una fachada. Habían construido el sótano en secreto para procesar el mineral y el túnel, un túnel, para sacar el material sin ser vistos. El rasguño que Elena oía, escribió Beatriz, era probablemente el viento resonando en la boca del túnel, un sonido que ella misma había llegado a conocer como la voz de la casa. La traición fue rápida y brutal. Rodrigo, consumido por la ambición, la había engañado. Le hizo firmar papeles que él dijo eran para registrar la mina, pero que en realidad le cedían a él todos los derechos. Una vez que tuvo el control, robó la plata que ya habían procesado y huyó, dejándola con deudas y un pozo seco. Para asegurarse de que nadie más descubriera el secreto, él mismo esparció el rumor de que la casa estaba embrujada, que la tierra estaba maldita y que la propia Beatriz se había vuelto loca. Ella murió un año después, sola, de tristeza y pulmonía, en la misma casa que había construido con sus manos, la misma casa donde Elena ahora luchaba por no morir de lo mismo. Elena permaneció sentada en el suelo frío del sótano por un largo momento, la carta de Beatriz temblando en su mano. 1,000 pesos. El dinero en la caja de lata era un milagro, un respiro enviado por otra mujer traicionada. Era suficiente para llevar a Mateo al médico en el pueblo, suficiente para comprar comida, suficiente para sobrevivir un mes más. Sintió una punzada de hermandad con esa mujer muerta hacía 20 años. Ambas habían sido despojadas por sus propias familias. Beatriz por su hermano Rodrigo, Elena por su cuñado Martín. La casa no estaba embrujada por fantasmas, estaba habitada por el eco de una injusticia terrible. El suelo que pisaba no era una tumba, era el testigo de un crimen, el guardián de un secreto. El frío de la verdad era más hondo que el de la humedad. Mientras guardaba la carta, lo oyó de nuevo. Scrooge. Pero esta vez, estando bajo el piso,
El sonido fue diferente. No venía de arriba ni de los lados, venía del fondo. La pared de piedra sólida al final del sótano. Recordó las palabras de Beatriz. El viento resonando en la boca del túnel. Se levantó, la vela en alto. El sonido era bajo, un gemido hueco que parecía filtrarse a través de la roca misma. No era el viento golpeando la casa, era el aliento de la tierra escapando de un lugar oculto. Era el lamento del que hablaba la gente del pueblo. Y no era un espíritu, era geografía, un secreto de ingeniería. «Mamá, ¿qué fue eso?» La voz de Mateo, quebrada por la tos, la hizo saltar. El niño estaba a mitad de la escalera de tierra, pálido, con el atizador de hierro temblando en su mano. El terror en sus ojos era evidente, pero su miedo a quedarse solo arriba había sido más fuerte que su miedo a la oscuridad de abajo. «Regresa, Mateo. Es peligroso». Pero él negó con la cabeza, sus ojos fijos en la pared del fondo. El ruido vino de allí. Descendió los últimos escalones uniéndose a ella, su pequeño cuerpo temblando por el frío y la enfermedad. Verlo allí, tan frágil pero tan decidido a protegerla, borró el último rastro de miedo en Elena. Ya no estaba asustada, estaba furiosa. «Tienes razón, mi hijo, y vamos a descubrir qué es». La presencia de Mateo la ancló. Esto no era una aventura, era una recuperación. Si Beatriz y Rodrigo habían construido esto, no sería un mecanismo complicado. Rodrigo había huido. No habría tenido tiempo de sellarlo para siempre. Habría sido algo rápido, algo simple de ocultar. Juntos, madre e hijo, recorrieron la pared de piedra. Era sólida, fría, inamovible. Elena empujó, golpeó suavemente, buscando un sonido hueco. Nada. El aire aquí era más seco, el olor a metal más fuerte. El túnel tenía que estar allí. «Mamá», susurró Mateo, sus dedos rozando la base de la pared. «Esta parte no es igual». Elena bajó la vela. Mateo tenía razón. Cerca del suelo, una sección de la pared no era de piedra tallada, sino de adobe que había sido hábilmente texturizado y ennegrecido para parecer roca. Era un parche, una puerta falsa. «Es aquí», dijo Elena. No había manija ni cerradura visible. Usó la punta de su navaja para raspar la junta, confirmando que era una pieza separada. «Atrás, Mateo». Tomó el atizador de hierro de la mano de su hijo. Era pesado. Introdujo la punta afilada en la grieta que había encontrado y la usó como palanca, empujando con todo el peso de su cuerpo, impulsada por la desesperación y la imagen de Martín riéndose en su hacienda. Hubo un crujido sordo, luego un sonido de arena deslizándose sobre piedra. Scritch. El sonido era ensordecedor, un lamento de piedra. El parche de adobe no se abría, giraba sobre un pivote central. El rasguño que oían no era el viento, ni un animal, ni un fantasma. Era el sonido de la propia casa, de su mecanismo secreto, raspando contra sí mismo, asentándose con el tiempo, gimiendo por ser abierto. La puerta giró lentamente, revelando un rectángulo de oscuridad absoluta, una negrura tan densa que parecía devorar la luz de la vela. Un soplo de aire frío y metálico salió del agujero, y con él, el olor a plata cruda y a tierra profunda. La ráfaga de aire muerto fue tan fuerte que apagó la vela de Elena. La oscuridad fue instantánea y total. El sótano se sumió en un silencio negro y aterciopelado, roto solo por el silbido agudo de la respiración de Mateo y el goteo distante de la humedad en las tablas del piso, muy arriba. «Mamá», gimió Mateo, su mano buscando la de ella en la oscuridad. Elena lo agarró con fuerza. «Tranquilo, mi hijo. Tengo los cerillos». Sus dedos temblaron mientras buscaba la pequeña caja de madera en el bolsillo de su delantal. El olor a metal y a ozono llenaba sus pulmones. El sonido del primer cerillo raspando la caja fue un estallido en el silencio. La llama vaciló, débil. Elena protegió el fuego con su mano ahuecada y volvió a encender el pabilo de la vela. La luz regresó, débil, danzando en la corriente de aire que salía del túnel. El pasaje era bajo y estrecho, apenas lo suficiente para que un hombre pasara agachado. Las paredes eran de tierra y roca, y viejas vigas de madera
ahora cubiertas de un hongo blanco y seco, sostenían el techo. Era la ruta de escape de Beatriz, el cordón umbilical de la mina secreta. Daba miedo. Era una tumba. Pero era su única esperanza. Elena no se atrevía a entrar, no sin saber qué había dentro, no con Mateo allí. Pero no tuvo que hacerlo. Levantó la vela, proyectando la luz lo más adentro posible del túnel. No había nada, solo tierra y sombra. Pero entonces la luz captó algo justo a la entrada, casi escondido bajo una pila de tablas podridas en el suelo del túnel. No brillaba. Era un resplandor opaco, oscuro. «Mateo, alumbra aquí», le dijo, pasando la vela al niño. Se arrodilló y usó el atizador para apartar la madera podrida. Debajo, sobre la tierra seca, descansaban. No eran monedas ni joyas. Eran lingotes. Lingotes de plata pura, oscuros por la oxidación, pesados, sólidos. Eran la materia prima. Elena los contó, su corazón latiendo al ritmo de un martillo. 5. Eran 5 lingotes, cada uno probablemente tan pesado como la bebé Inés. Rodrigo, en su prisa y avaricia, se había llevado lo fácil: las monedas, la plata ya procesada y lista para vender, el dinero de la caja de lata. Había dejado atrás esto, el mineral crudo, demasiado pesado, demasiado difícil de transportar, demasiado difícil de explicar, o quizás, en la oscuridad, simplemente no lo había encontrado. Esto era lo que Beatriz había logrado salvar. Esto era lo que el suelo había estado guardando. Elena miró la plata, luego el dinero en su mano, luego el rostro pálido de Mateo. El dinero en efectivo compraría al médico. La plata compraría su venganza. Elena se quedó de rodillas un momento más, el frío del lingote en su mano anclándola a la realidad. No era un sueño. El olor a plata y a tierra seca era la cosa más real que había sentido en meses. Miró a Mateo, cuyo rostro pálido estaba iluminado por una mezcla de asombro y miedo. «Esto, mi hijo», susurró ella, su voz apenas un soplo en el aire viciado del túnel, «es el secreto de Beatriz, y ahora es el nuestro». Ya no sentía el peso de la maldición del suspiro, sentía el peso de la herencia de Beatriz. La casa no estaba embrujada, estaba preñada de una verdad que había esperado 20 años para nacer. Elena se levantó, supo con una claridad absoluta que su vida anterior, la de la viuda llorosa y despojada, había terminado en ese sótano. Puso su mano en el hombro de Mateo, un gesto que pretendía calmarlo, pero que también era una promesa. Lo que viste aquí, lo que oíste, no existe. Ni para tus hermanas ni para nadie. ¿Entiendes, Mateo? No es un juego. El niño asintió, su tos ahogada por la solemnidad del momento. Martín nos robó la tierra. Rodrigo robó a Beatriz. Son la misma clase de hombres. Y si saben de esto, no se detendrán. El miedo en los ojos de Mateo fue reemplazado por una dureza que no correspondía a sus 12 años. Ya no eran solo madre e hijo, eran cómplices, guardianes de un secreto que valía más que sus vidas. Elena supo que podía confiar en él. La enfermedad lo había debilitado, pero el secreto lo había hecho fuerte. Con un esfuerzo que le tensó todos los músculos, Elena empujó los 5 lingotes de plata de vuelta a la oscuridad del túnel, cubriéndolos de nuevo con las tablas podridas. No podía llevarlos ahora. Eran su futuro, su venganza, pero el dinero de la caja de lata era su presente, su supervivencia. Tomó el atizador y con la ayuda de Mateo hizo girar la pesada puerta de adobe de vuelta a su lugar, el scratch de la piedra sonando esta vez como el cerrojo de una caja fuerte. El túnel desapareció. La pared volvió a ser una pared. Tomó la caja de lata con los 1000 pesos y los libros de contabilidad de Beatriz. Esos libros, lo supo instintivamente, eran tan valiosos como la plata. Subir la escalera de tierra fue como ascender de una tumba a un purgatorio. La habitación principal los recibió con la misma humedad fría y el mismo olor a moho. Pero para Elena, todo había cambiado. La casa ya no era su enemiga. No era una ruina, era una fortaleza. Era su aliada. La humedad que enfermaba a Mateo ya no era una maldición. Era un síntoma del mismo secreto que ahora lo salvaría.
La casa respiraba, vivía, y ellos eran los únicos que entendían su lenguaje. Miró las tablas podridas del suelo y ya no vio ruina. Vio la tapa de su tesoro, el mapa de su nueva vida. Escondió los libros de contabilidad de Beatriz de nuevo en el baúl vacío y lo cerró. La caja de lata con los 1,000 pesos la guardó en el fondo de su bulto de ropa, bajo las miradas curiosas de las gemelas. «Mamá, ¿qué encontraron?», preguntó Lucía. Elena se arrodilló, su rostro marcado por la tierra del sótano. «Encontré algo de dinero que la dueña anterior escondió», dijo eligiendo sus palabras con cuidado. No era una mentira, pero estaba lejos de ser toda la verdad. «Es suficiente para llevar a Mateo al doctor en el pueblo. Es suficiente para comprar comida de verdad». La palabra comida iluminó los rostros de los niños. Por ahora, esa era toda la magia que necesitaban. La decisión fue instantánea y aterradora. Tenía que ir al pueblo, y tenía que ir ya. La tos de Mateo se había vuelto más húmeda durante su tiempo en el sótano. «Lucía, Ana», dijo Elena, su voz firme, «ustedes están a cargo. Tienen 8 años, pero hoy necesito que tengan 20. Les dio instrucciones precisas: atrancar la puerta en cuanto ella se fuera, no abrir a nadie, racionar el poco maíz que quedaba y cuidar de Diego e Inés. Voy a ir y volver lo más rápido que pueda, pero no deben, bajo ninguna circunstancia, acercarse a ese hoyo en el suelo». Las niñas asintieron, sus rostros idénticos endurecidos por la responsabilidad. Dejar a 4 de sus hijos en esa casa abandonada era lo más difícil que había hecho. Era un riesgo inmenso. Si alguien venía, si un animal... No podía pensar en eso. Puso a Mateo en sus espaldas asegurándolo con el rebozo y se guardó la mitad del dinero en el pecho. «Partiré ahora para caminar toda la noche. Llegaré al pueblo por la mañana». Besó a cada uno de sus hijos, un beso rápido, casi violento, lleno de miedo y promesa. «Atranquen la puerta». Oyó el sonido de la viga de madera siendo arrastrada y su corazón se partió. Estaba sola de nuevo, pero esta vez caminaba hacia una pelea, no huyendo de una. La caminata de regreso al pueblo fue una odisea febril. Con Mateo tosiendo débilmente sobre su espalda, cada paso era un tormento. Pero esta vez no era la viuda despojada que había huido. Era una mujer con 1,000 pesos en el corpiño y 5 lingotes de plata escondidos bajo sus pies. El aire de la noche, que antes le parecía amenazante, ahora la llenaba de energía. El mundo no la había vencido. Martín no había ganado. Cada kilómetro que recorría no era una huida, era el primer paso de una invasión. Era Elena, la dueña de El Suspiro, y volvía para reclamar la vida de su hijo. Llegó al pueblo al amanecer cubierta de polvo, con los pies sangrando y los hombros en carne viva por el peso de Mateo. La gente que la vio, los mismos que se habían santiguado cuando se fue, ahora la miraban con una mezcla de lástima y horror. «No se ha muerto todavía», murmuró una mujer en la puerta de la iglesia. Elena la ignoró. Atravesó la plaza principal, sin desviar la mirada, dirigiéndose directamente a la única casa con un letrero de latón en la puerta. «Doctor Fuentes». Subió los escalones y golpeó la puerta con la fuerza que le quedaba, sin esperar a ser invitada. El doctor Fuentes era un hombre de bata blanca y mirada escéptica. «¿Sí?», dijo, claramente molesto por la intrusión de una mujer con aspecto de pordiosera. «Es mi hijo», dijo Elena bajando a Mateo al suelo. «Está enfermo, tiene pulmonía, necesita medicina». El doctor miró a Mateo, luego a Elena, y suspiró. «Señora, la pulmonía en esta etapa debería llevarlo con el cura, no conmigo». Elena se enderezó. «No le pregunté por el cura, le dije que lo curara, y le pagaré». El doctor soltó una risa seca. «¿Me pagará? ¿Con qué?». Elena metió la mano en su blusa y sacó un fajo de billetes antiguos. «Con esto», dijo, poniendo el dinero sobre el escritorio del doctor. El sonido de los billetes golpeando la madera silenció la risa del hombre. El doctor Fuentes, cuyos ojos habían estado llenos de desdén, ahora miraban el fajo de billetes con una intensidad depredadora. El desprecio se evaporó, reemplazado por una eficiencia profesional que solo el dinero puede comprar. «Siéntela aquí», dijo bruscamente, señalando una camilla.
Dejó los billetes sobre su escritorio, contándolos discretamente mientras auscultaba el pecho de Mateo. Elena se mantuvo de pie, rígida, observando cada movimiento. No había pedido caridad, había exigido un servicio. El doctor escuchó la respiración sibilante del niño, sus dedos fríos palpando las costillas frágiles. El silencio en el consultorio era pesado, roto solo por la tos seca de Mateo y el susurro del papel moneda. El hombre finalmente levantó la mirada, ya no a ella, sino al dinero. «Es una pulmonía grave», sentenció. «Muy grave», repitió el doctor Fuentes, limpiando su estetoscopio con un paño. «El frío y la humedad han infectado ambos pulmones. Necesita quinina, jarabe de ipecacuana y reposo absoluto. Y necesita estar vigilado. El tratamiento es costoso, señora». Esta última palabra, señora, ahora sonaba con un respeto calculado. Ya no era una pordiosera, era una cliente. Elena no pestañeó. «¿Lo tiene usted o tengo que buscarlo en otro lado?» El doctor levantó una ceja, sorprendido por su audacia. «Lo tengo, pero le costará una buena parte de eso», dijo señalando el escritorio. «No le pregunté el precio», replicó Elena, su voz baja y firme. «Le dije que salvara a mi hijo». El doctor desapareció en la trastienda y regresó con varias botellas de vidrio oscuro y un paquete de polvos. Elena pagó la suma exorbitante que él exigió, casi la mitad del dinero de la caja de lata, sin mostrar el más mínimo dolor. El alivio de tener la medicina era más fuerte que la pérdida del dinero. Sabía que no podía hacer el viaje de regreso con Mateo en ese estado. «Necesito un cuarto», le dijo al doctor. «¿Dónde se aloja la gente decente aquí?» El doctor, ahora casi servil, le indicó la posada de San Miguel en la otra esquina de la plaza. Elena cargó a Mateo, las medicinas envueltas en su rebozo, y salió del consultorio, dejando al doctor Fuentes contando los billetes con una sonrisa confundida. La habitación de la posada era pequeña, pero tenía una cama limpia y un techo que no goteaba. Elena no durmió. Pasó las siguientes 48 horas en una vigilia aterradora, sentada en una silla de madera, administrando las medicinas a Mateo cada hora, limpiando su frente sudorosa con paños húmedos. El niño ardía en fiebre, sus sueños eran delirios confusos, y en cada momento de silencio, la mente de Elena volaba de regreso a El Suspiro. Veía los rostros de sus otras 4 hijas, solas en esa casa ruinosa. ¿Habrían atrancado la puerta? ¿Tenían miedo? ¿El escarch del túnel las habría asustado? Estaba atrapada entre 2 infiernos, el hijo que moría frente a ella y las hijas que podrían estar en peligro lejos de ella. Al tercer día, la fiebre de Mateo comenzó a ceder. Su respiración se volvió menos un silbido y más un suspiro. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, sin toser. Elena supo que lo peor había pasado. Dejando al niño al cuidado de la dueña de la posada por una hora, Elena salió a la luz del día. El dinero que le quedaba, unos 500 pesos, era un arma. Fue a la tienda de abarrotes. Ya no compró 1 kilo de maíz. Compró costales. Costales de frijol, de harina, manteca, carne seca, sacos de papas. Compró aceite para lámparas, jabón, hilos y agujas. Compró 2 barriles de madera para almacenar agua limpia y una pequeña carretilla de mano. El pueblo la observaba. Las mismas mujeres que la habían visto llegar como un fantasma polvoriento, ahora la veían salir de la tienda de don Anselmo con 2 muchachos ayudándola a cargar sus compras. Los murmullos la seguían por la plaza. ¿De dónde sacó el dinero la viuda de Ricardo? ¿No era que Martín la había dejado en la miseria? Dicen que pagó al doctor con billetes de antes de la revolución. Elena caminaba entre ellos como una reina sorda. No les debía nada, ni una mirada, ni una explicación. Su miseria había sido un espectáculo público. Su repentina solvencia era ahora un misterio que los aterrorizaba, y eso le gustaba. Cuando salía de la ferretería tras comprar un pico y una pala, necesitaba herramientas de verdad, casi choca con él. El licenciado Talamantes, el sopilote. El abogado de Martín la miró, primero con confusión, luego con abierta sospecha. Sus ojos codiciosos
recorrieron las compras apiladas fuera de la tienda. «Elena, qué sorpresa verte por aquí. Pensé que estabas en el suspiro», terminó ella, su voz tranquila. «Y allí vuelvo. Con permiso, licenciado». Pasó a su lado, rozando su traje caro con su falda polvorienta. Talamantes no se movió, pero ella sintió sus ojos clavados en su espalda, calculando, sopesando. El juego había comenzado. Regresó a la posada. Mateo estaba despierto, y por primera vez en días, sus ojos estaban claros. «Mamá», susurró, su voz débil pero viva. «Tengo hambre». Elena sintió que las rodillas se le doblaban por el alivio. Se sentó en la cama y le dio un trozo de pan dulce que había comprado. Verlo masticar, tragar, vivir, fue una victoria más dulce que encontrar la plata. El doctor Fuentes había hecho su trabajo. El dinero de Beatriz había hecho su trabajo. Ahora le tocaba a ella hacer el resto. «Vas a estar bien, mi hijo», dijo, acariciando su cabello húmedo. «Todos vamos a estar bien». No podía cargar a Mateo de regreso, ni tampoco los suministros. Con los últimos pesos que le quedaban del fajo de Beatriz, fue al corral al final del pueblo. Compró un burro. No era un caballo fino, era un animal viejo, terco, pero fuerte. Lo cargó con los costales de comida, los barriles, el pico y la pala, atando todo con ixtle nuevo. La gente del pueblo se había reunido en la plaza para ver el espectáculo. La viuda loca de El Suspiro, que había llegado pidiendo limosna, ahora se iba equipada como para una expedición, con su hijo enfermo montado en un burro cargado de provisiones. Al atardecer abandonó el pueblo. No miró hacia atrás. El sol poniente teñía el cielo de un rojo violento, el mismo color del óxido en el baúl de Beatriz. Elena caminaba delante, tirando del ronzal del burro. Mateo, envuelto en una cobija nueva, iba montado sobre los costales, su rostro pálido pero ya sin fiebre. Ya no era la mujer que había llegado huyendo. Había desafiado a la muerte de su hijo y había ganado. Había enfrentado la mirada del pueblo y la había vencido. Volvía a El Suspiro no como una víctima, sino como su dueña. Volvía a su fortaleza, a sus hijas y a los 5 lingotes de plata que esperaban pacientemente en la oscuridad. El viaje de regreso fue una peregrinación invertida. El burro, terco y lento, marcaba el paso, obligando a Elena a moderar su urgencia, lo cual era una bendición. El sol pegaba con fuerza, pero el peso de los costales y los barriles de agua limpia sobre el lomo del animal era un consuelo, la manifestación física de su victoria en el pueblo. Mateo, envuelto en la cobija nueva que ella había comprado, dormitaba sobre los sacos de harina, su respiración superficial, pero, por primera vez en semanas, libre del traqueteo de la fiebre. Elena caminaba adelante, tirando del ronzal, sus ojos recorriendo el paisaje desolado que ahora le parecía diferente. Cada mezquite retorcido, cada roca que antes parecía una amenaza, ahora era simplemente parte de su territorio, de su propiedad. Volvía a El Suspiro, no huyendo, sino deliberadamente, armada con medicinas, comida y un secreto tan pesado como la plata. Llegó a la casa en la segunda noche. La silueta de la ruina se recortaba contra un cielo lleno de estrellas frías. Estaba en un silencio absoluto. Por un momento, el pánico la ahogó. ¿Y si algo les había pasado? ¿Y si no habían atrancado la puerta? Corrió los últimos metros y golpeó la madera podrida con el código que habían acordado. 3 golpes rápidos, una pausa, uno lento. Oyó el sonido inconfundible de la viga de madera siendo arrastrada desde adentro, un sonido que la hizo llorar de alivio. La puerta se abrió una rendija y los ojos de Lucía aparecieron en la oscuridad. ¡Mamá! Las gemelas se lanzaron a sus brazos, aferrándose a su falda, un llanto silencioso y tembloroso. Diego salió detrás, frotándose los ojos. «Tuvimos miedo, mamá», susurró Ana. «La casa hace ruidos, el suelo raspa». Elena la abrazó con una fuerza que casi le hace daño. «Ya sé, mi vida, es solo el viento, ya no nos va a asustar». La mentira se sintió como una armadura. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad.
Trajeron a Mateo, quejándose débilmente pero vivo, y lo acostaron sobre un montón de cobijas limpias cerca del fogón. Luego comenzaron a descargar al burro, costal tras costal. La alacena vacía, que se burlaba de ellos con su oscuridad polvorienta, ahora se llenaba. Harina, frijoles, arroz, manteca, carne seca. La visión de tanta comida hizo que las gemelas se sentaran en el suelo y lloraran de nuevo, esta vez de pura incredulidad. Elena encendió el fuego, no con las ramas retorcidas que habían encontrado, sino con leña seca que había comprado. Encendió las lámparas de aceite y la habitación principal, antes un pozo de sombras húmedas, se llenó de una luz dorada y cálida. El olor a tierra y a moho seguía allí, pero ahora estaba mezclado con el aroma denso del café de olla y las tortillas calentándose en el comal. Los días que siguieron fueron de una reconstrucción febril. La casa, que había sido una tumba, comenzó a sentir el pulso de la vida. Mateo mejoraba con cada dosis de medicina y cada plato de caldo espeso. Su tos se desvanecía, reemplazada por el vigor de sus 12 años. Elena puso a todos a trabajar. Usando la pala y el pico nuevos, ella y Mateo cavaron una zanja poco profunda alrededor de la casa para desviar el agua estancada y la humedad que se filtraba bajo el piso, un intento desesperado de hacer la superficie más habitable. Limpiaron el pozo, sacando cubetas de lodo espeso y olor a azufre, hasta que, después de 2 días de trabajo agotador, el agua comenzó a brotar, lenta, pero más clara. Ya no eran prisioneros de El Suspiro, eran sus ingenieros. El agujero del sótano fue cubierto con un petate nuevo que Elena había comprado, un secreto visible solo para ella y Mateo. Las noches, sin embargo, se convirtieron en el tiempo secreto de Elena. Cuando los 5 niños dormían, sus estómagos llenos por primera vez en meses, exhaustos por el trabajo físico y la seguridad de tener un techo, ella sacaba los libros de contabilidad de Beatriz. A la luz de la lámpara de aceite, su rostro concentrado descifraba la caligrafía elegante pero firme. No eran solo números, descubrió, eran historias, eran la prueba. Beatriz había anotado meticulosamente cada extracción, cada gramo de plata, cada costo de herramienta, cada viaje al pueblo. Y lo más importante, había firmas. La firma temblorosa de Rodrigo, su hermano, en los recibos de venta falsificados. Y otra firma, una que hizo que la sangre de Elena se helara. Talamantes y Talamantes, abogados. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. El nombre estaba allí, en una nota de 1890, acusando recibo de un pago por servicios de registro de propiedad y liquidación de deudas. El padre del licenciado Talamantes, la familia del zopilote. Esto era más profundo y más antiguo que la avaricia de su cuñado Martín. Era un patrón. Talamantes padre había sido cómplice del robo de Rodrigo. Había sido el instrumento legal para despojar a Beatriz. Sabría el Talamantes actual que la casa que él mismo había ayudado a venderle a ella por 5,000 pesos era la misma que su padre había ayudado a robar hacía 20 años. ¿O era esa la razón por la que Martín la había presionado tanto para que aceptara esta ruina en particular, para que desapareciera en la casa embrujada? Su despojo no había sido un accidente. Había sido la repetición de una historia, una limpieza de cabos sueltos. Ahora Elena entendía la mirada de Talamantes en el pueblo. No era solo sospecha por el dinero, era culpa. Era el reconocimiento de un nombre, de un lugar. Su repentina solvencia no era solo sorprendente, era peligrosa. Significaba que ella estaba cavando, significaba que El Suspiro estaba hablando, revelando secretos que debían permanecer enterrados. Ahora Elena vivía en un nuevo tipo de miedo. No el miedo a los fantasmas o al hambre, sino el miedo a la codicia humana, una codicia que tenía raíces profundas en esa misma tierra. Sabía que Talamantes vendría. El burro, la comida, el niño sano, todo eso sumaba una ecuación que el abogado no podía dejar sin resolver. Solo era cuestión de tiempo. Pasó una semana de trabajo duro. Mateo ya caminaba, pálido pero firme,
ayudando a las gemelas a acarrear agua limpia del pozo. Los niños reían por primera vez en meses. Su juego favorito era darle de comer al burro. Elena había comenzado a explorar el túnel, en secreto por la noche, solo para entender su alcance. Era largo, apuntalado con madera vieja, y parecía conducir a un pozo de mina colapsado lejos de la casa. Era una ruta de escape perfecta, y entonces, en el 10º día después de su regreso, el polvo se levantó en el camino. No era un burro, eran 2 caballos, finos, sudorosos por la prisa. Elena vio las siluetas desde la ventana. El licenciado Talamantes, y junto a él, un hombre corpulento, con el traje caro de la ciudad, que solo podía ser su cuñado. Martín. Mateo. Adentro. Lucía, Ana, lleven a los niños al cuarto y tranquen la puerta, no salgan por nada. Los niños desaparecieron en un instante. El entrenamiento del miedo ahora era un reflejo rápido y silencioso. Elena salió al porche, secándose las manos en el delantal. No llevaba la mirada baja esta vez. Vio a Martín desmontar, su rostro ancho enrojecido por el sol y la ira contenida. Talamantes se quedó en la silla, con su sonrisa de sopilote, observando la escena como un director de teatro. «Elena, querida cuñada», dijo Martín, su voz un falso estruendo de amabilidad. «Qué gusto verte tan mejorada. El licenciado me dijo que habías tenido un golpe de suerte», continuó Martín, sin esperar respuesta, sus ojos codiciosos recorriendo la casa, deteniéndose en el pico y la pala nuevos que descansaban contra la pared de adobe. Un golpe de suerte. En el suspiro. ¡Qué irónico! Talamantes finalmente habló, su voz suave como el veneno, deslizándose en el aire seco. «Señora Elena, nos preocupamos por usted. Este lugar tiene una reputación, y encontrar dinero así, en una casa abandonada, bueno, legalmente», y saboreó la palabra, «ese dinero podría no ser suyo, podría pertenecer al patrimonio del dueño original, o al de su cuñado, por supuesto, como dueño de la hacienda principal». La amenaza era clara. Habían venido a reclamar lo que ella había encontrado. Elena permaneció inmóvil en el porche, el sol de la tarde golpeando sus hombros, pero ella no lo sentía. Dejó que el silencio se alargara, un silencio denso cargado con el olor a tierra húmeda que emanaba de su fortaleza. El pico y la pala nuevos no estaban escondidos. Eran una declaración. Miró a Martín, luego a Talamantes, su mirada tan plana y dura como la plata oxidada. «¿Preocupados por mí, licenciado? Qué extraño», dijo con una calma gélida que desentonaba con su ropa sucia. «Nadie se preocupó cuando vendí mi herencia por 5,000 pesos. Nadie se preocupó cuando mi hijo se moría de tos. Pero ahora que compro comida, la preocupación les brota. Qué oportunos son ustedes». La ironía era tan afilada como una navaja, y Talamantes sintió el corte. Su sonrisa de sopilote vaciló por un instante. Martín, un hombre de poca paciencia para las sutilezas legales de su abogado, dio un paso adelante, su bota cara aplastando una hierba seca. Su corpulencia proyectaba una sombra sobre Elena. «Déjate de insolencias, Elena. Estás en una ruina con 5 hijos. Eres una madre irresponsable», gruñó, sus ojos fijos no en ella, sino en la puerta de la casa, como si pudiera ver el dinero a través de la madera podrida. «Oí que pagaste al doctor Fuentes con billetes viejos. Ese dinero no te pertenece. Es dinero de la hacienda, dinero de mi familia, dinero mío. Has estado cavando donde no debes. Vengo por lo que es mío». La amenaza era abierta, brutal, la de un hombre acostumbrado a tomar lo que quería por la fuerza, sin necesidad de leyes. Talamantes levantó una mano enguantada, interrumpiendo la burda agresión de su cliente. «Lo que don Martín quiere decir, Elena», dijo, su voz recuperando el tono venenoso y suave, «es que bajo la ley de hallazgos, cualquier tesoro o bien mueble encontrado en una propiedad cuyo dueño legítimo no se conoce, pertenece al dueño del terreno. Y dado que el suspiro es legalmente un anexo abandonado de la hacienda principal, se detuvo, dejando que la implicación flotara en el aire pesado. Ese dinero, por derecho, le pertenece a don Martín. Entrégalo por las buenas y seremos generosos, como siempre.
La palabra generosos fue una burla directa a la venta forzada, un recordatorio de que ellos tenían el poder legal. Elena casi sonrió. Habían venido por el dinero. Eran codiciosos pero estúpidos. No sabían nada. ¿Dinero?, repitió ella fingiendo confusión. Ah, el dinero de la caja de lata se fue. Se fue en el doctor Fuentes, que es un ladrón. Se fue en harina, en manteca y en ese burro flaco. Ya no hay dinero, licenciado. Vio la ira cruzar el rostro de Martín. Pero no fue lo único que encontré. Encontré algo mucho más valioso para un hombre de leyes como usted. Se recargó contra el poste del porche, cruzando los brazos. Encontré la historia de la casa. Encontré unos libros de contabilidad viejos. Estaban en un baúl, en un sótano que no aparece en sus papeles. La mención de libros de contabilidad hizo que Martín resoplara con impaciencia, pero Talamantes se puso rígido en su silla. Su sonrisa desapareció por completo. «¿Libros? ¿Qué tonterías dices, mujer? Papeles viejos», escupió Martín. «No me interesan tus papeles podridos, quiero el dinero que encontraste». Pero Elena no apartaba la mirada del abogado. «Papel viejo, sí. Papel de 1890. Cuentan una historia fascinante, licenciado. La historia de una mujer llamada Beatriz y su hermano, Rodrigo. Una historia sobre una mina secreta y una traición». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Vio cómo la sangre abandonaba el rostro de Talamantes, dejándolo pálido bajo el sol. El sopilote ahora parecía un hombre que había visto un fantasma. El pánico en los ojos de Talamantes fue instantáneo y mal disimulado. ¿Qué está diciendo? Son delirios. Esta casa la ha vuelto loca como a la otra, dijo, pero su voz había perdido su filo. Era delgada y temblorosa. Martín miraba a su abogado, confundido por su repentino nerviosismo. «¿Beatriz? ¿Rodrigo? ¿De qué diablos habla esta mujer, Talamantes? Dile que nos dé el dinero o la sacaremos de aquí a la fuerza». Martín avanzó hacia el porche, su mano dirigiéndose a la fusta que llevaba en el cinturón, pero Elena no se movió. Se mantuvo firme, su poder anclado en la madera podrida de esa casa. «Pregúntele a su abogado, don Martín», dijo Elena, su voz tranquila cortando la tensión. «Él parece conocer muy bien esta casa, quizás porque el nombre Talamantes aparece en estos libros». Hizo una pausa y luego soltó el golpe final. «Talamantes y Talamantes, abogados, recibiendo pagos por servicios de registro en 1890. Parece que robar a las viudas es una tradición en su familia, licenciado». El color volvió al rostro de Talamantes en una marea roja de furia y miedo. Sabía que ella lo tenía. No había encontrado solo dinero, había encontrado la prueba, había encontrado el pecado original de su familia. «Vámonos, Martín», siseó Talamantes, tirando bruscamente de las riendas de su caballo, su compostura rota. «No tenemos nada que hacer aquí. Esta mujer está loca». Martín estaba atónito, con la mano a medio camino de la fusta, su ira simple ahogada por la compleja reacción de su abogado. «¿Irnos? ¿Pero el dinero?» «Dije que nos vamos. Ahora». El pánico en la voz del abogado era tan real, tan desnudo, que incluso Martín obedeció retrocediendo confundido. Montó su caballo, su rostro una máscara de furia desconcertada. Miró a Elena una última vez, como si tratara de entender qué clase de brujería acababa de presenciar. Elena se quedó en el porche, erguida, mientras los dos hombres giraban sus caballos y se alejaban a todo galope, levantando una nube de polvo que olía a derrota. No dijeron adiós. No hicieron más amenazas. Simplemente huyeron. Huyeron del nombre Beatriz y del nombre Talamantes, escrito en un libro viejo. Elena observó hasta que desaparecieron en el horizonte, la nube de polvo asentándose lentamente. La casa estaba en silencio. Entonces, desde las profundidades, bajo sus pies, sonó el lamento. Scotch, el mecanismo del túnel asentándose. Elena sonrió. No era un lamento, era el sonido de la casa riéndose con ella. Se volvió y desatrancó la puerta del cuarto. Las gemelas Diego e Inés la miraban con ojos asustados. ¿Se fueron, mamá? Sí, mis hijos, dijo Elena abrazándolos. Se fueron.
Detrás de ellos, Mateo estaba de pie junto a la pared, con el atizador de hierro en la mano, listo para defenderlos. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y él asintió, entendiendo todo. La primera batalla había terminado. Habían venido a robarle 1000 pesos, pero ella les había mostrado que tenía un arma que valía mucho más, la verdad. Y ahora, gracias a ellos, sabía exactamente cómo usarla. La puerta se cerró con un sonido sordo, y el silencio que cayó sobre el suspiro fue diferente a cualquier otro que hubieran experimentado. No era el silencio vacío del abandono, ni el silencio tenso de la espera. Era el silencio hueco que sigue a una explosión, el zumbido en los oídos después de que la amenaza ha pasado, pero antes de que la seguridad se haya asentado. Elena se recargó contra la madera, su cuerpo finalmente permitiéndose temblar. El olor a polvo y a sudor de caballo de los hombres seguía flotando en el aire, una invasión nauseabunda. Había ganado, pero la victoria se sentía frágil, como una telaraña. Sabía que Talamantes y Martín no eran hombres que aceptaran una humillación. No habían huido de su coraje, habían huido de una palabra: Beatriz. Y volverían, no con amenazas veladas, sino con una violencia calculada para borrar esa palabra de la existencia. Mateo desatrancó la puerta del cuarto y salió, sus ojos brillando con una fiebre que no era de enfermedad, sino de adrenalina. Ya no era el niño frágil que ella había cargado al pueblo. El atizador de hierro seguía en su mano, sostenido con fuerza. ¿Volverán, mamá? Su voz era baja, no una pregunta de niño asustado, sino la evaluación de un soldado. Elena lo miró viendo por primera vez al hombre en el que se estaba convirtiendo. Sí, mi hijo, volverán. Creyeron que venían por dinero, pero les mostré que teníamos algo más peligroso, la verdad, y ahora vendrán a enterrarla. En ese momento, el pacto entre ellos se selló. Él era el único que compartía el peso completo del sótano. Las gemelas eran demasiado jóvenes. Esto era una carga que solo ellos dos podían llevar. Esa noche, Elena no estudió los libros, los devoró. Con los niños durmiendo a su alrededor, extendió los libros de contabilidad de Beatriz sobre el suelo de madera, la luz de la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes. Ya no buscaba solo el nombre Talamantes, buscaba patrones, conexiones, y los encontró. Beatriz no solo vendía la plata, la usaba como palanca. Había pagos registrados a jueces locales, a funcionarios del registro de tierras, préstamos a otros hacendados prominentes de la región, todos facilitados por Talamantes padre. No era solo la historia de una traición familiar, era el mapa de la corrupción que había fundado la riqueza de toda la comarca. Martín no era el dueño de la hacienda, era el heredero de un robo. Talamantes no era un abogado, era el custodio de un fraude generacional. El plan se formó en su mente, claro y frío como la plata misma. Tenía 2 armas, la plata y los libros. La plata era su capital, el combustible para la guerra. Los libros eran su munición. Primero tenía que sacar a su familia de El Suspiro. La casa era una fortaleza, pero también una trampa. Segundo, tenía que convertir los lingotes en dinero real, pero no en el pueblo, donde Talamantes controlaba cada transacción. Tenía que ir lejos, a una ciudad minera como Zacatecas o Durango, donde una venta de plata cruda no levantaría sospechas. Tercero, usaría ese dinero para contratar a su propio abogado, uno que no tuviera deudas con Talamantes, uno que tuviera hambre de derribar a los poderosos. Usaría los libros no solo para defender El Suspiro, sino para destruir a Martín, reclamando la hacienda que le habían robado a Ricardo. La primera tarea era la más peligrosa, mover la riqueza. No podía llevarse 5 lingotes pesados en un burro, pero tampoco podía dejarlos en el túnel, ahora que Talamantes sospechaba que ella cavaba. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera enmascarando sus sonidos, Elena y Mateo trabajaron. Bajaron de nuevo al sótano, abrieron el túnel. El aire metálico los recibió como un viejo amigo, con un esfuerzo que hizo temblar los músculos de Elena y dejó a Mateo sin aliento. Arrastraron los 4 lingotes restantes fuera del pasadizo. El quinto, el más pequeño, lo dejó allí, como una trampa por si acaso.
No iban a esconder los otros 4 en el sótano. Era demasiado obvio. Usando el pico y la pala, trabajaron en la habitación principal. No en el suelo de madera, sino en el fogón. Quitaron las piedras de la base del hogar, cavando en la tierra compactada que había debajo. Era un trabajo brutal, silencioso, iluminado solo por la luna que entraba por la ventana rota. Cavaron un hoyo profundo y allí, bajo el lugar donde cocinarían su comida, donde el fuego daría calor a sus hijos, enterraron los 4 lingotes. Ocultaron el metal frío y muerto bajo el símbolo de la vida y el hogar. Volvieron a colocar las piedras. Cuando terminaron, el fogón parecía intacto. El secreto de Beatriz ahora estaba protegido por el de Elena. La casa misma comenzó a cambiar. Con el dinero restante de la caja de lata, Elena se volvió metódica. Ya no solo sobrevivía, construía. Ella y Mateo pasaron 2 días reparando. Usaron la madera buena de los cuartos traseros colapsados para reforzar el piso de la sala principal. Compraron cal en el pueblo, un viaje rápido, esta vez con la cabeza en alto, y mezclándola con la tierra del pozo, hicieron una lechada. Pasaron un día entero blanqueando las paredes interiores. El olor agudo y limpio de la cal comenzó a matar el hedor a moho y a humedad. El suspiro ya no olía a tumba, olía a hospital, a un lugar de curación. Estaban borrando la enfermedad de la casa. Llegó el momento de la segunda expedición. Era la apuesta más grande. Elena envolvió el 5.º lingote, el más pequeño, en trapos viejos, y lo colocó en el fondo de un costal vacío. Luego lo llenó hasta la mitad con elotes secos. Era un peso terrible para el burro, pero el animal aguantaría. «Mateo», dijo, «ahora tú eres el hombre de esta casa. Tu trabajo es proteger a tus hermanas y proteger el fogón. No dejes que el fuego se apague por completo». Le dio un beso en la frente. Esta vez, Mateo no tenía miedo. Asintió, el atizador de hierro apoyado contra la pared junto a él. Vio a su madre cargar al burro y supo que su trabajo era tan importante como el de ella. Elena no tomó el camino hacia el pueblo. Tomó la ruta del norte, un camino de cabras que, según Beatriz, conectaba con el viejo camino real a Zacatecas. Eran 4 días de viaje, sola, con un burro cargado de plata. Cada sombra parecía Talamantes, cada sonido de viento parecía un caballo. Pero esta vez, Elena no era la viuda huyendo, era una empresaria transportando su mercancía. Ya no pensaba en el miedo, pensaba en el precio por gramo. Recordaba las cifras en los libros de Beatriz, los precios que Tamayo padre había pagado, y ensayaba su negociación. Llegó a Zacatecas al 4.º día, una ciudad que hervía de actividad, construida enteramente sobre la riqueza de la plata. Era un monstruo de cantera rosa y campanas de iglesia. A nadie le importaba una mujer polvorienta con un burro. Encontró la calle de los ensayadores, hombres cuyos negocios enteros se basaban en comprar mineral crudo a gambusinos independientes. Entró en el local más pequeño, uno con un letrero descolorido. El hombre detrás del mostrador la miró con ojos muertos. Ella desenvolvió el lingote y lo puso sobre el mostrador. El golpe sordo silenció la tienda. El hombre probó el metal, lo pesó, lo rayó. Murmuró un precio, una miseria, asumiendo que ella era ignorante. Elena no se movió. «En 1890», dijo ella, su voz tranquila, «la onza de esta calidad se pagaba al doble, y no estoy pagando la comisión de Talamantes». El hombre levantó la vista de golpe, sorprendido. Vio sus ojos y supo que no estaba tratando con una tonta. Discutieron 10 minutos. Salió de la tienda sin el lingote, pero con un giro bancario en el corpiño. Había convertido la herencia de Beatriz en capital de guerra. El viaje de regreso desde Zacatecas fue una marcha de guerra silenciosa. Elena ya no era la viuda polvorienta que había huido, era una estratega con capital líquido. El giro bancario, cosido con hilo grueso en el forro de su falda, se sentía más pesado y frío que el lingote de plata que había vendido. No regresó inmediatamente a El Suspiro, intuyendo que Talamantes y Martín estarían vigilando el camino principal, esperando su regreso, asumiendo que volvía derrotada o con unos pocos pesos. En lugar de eso, pagó a un arriero para que la guiara por un antiguo camino de contrabandistas,
una ruta peligrosa que bordeaba la sierra. Llegó a su casa 2 días después de lo esperado, bajo el amparo de una noche sin luna, encontrando a Mateo dormido junto a la puerta, con el atizador de hierro aún en su mano. Sabía que no podía dejar a sus hijos solos de nuevo. La próxima vez, Martín no vendría con amenazas legales, vendría con fuego. Su siguiente movimiento tenía que ser audaz e inesperado. Usó una parte considerable del dinero de Zacatecas para hacer el viaje más improbable. Regresó al pueblo. Pero no fue a la posada ni a la tienda. Fue directamente a la iglesia. Se enfrentó al viejo párroco, un hombre de ojos cansados que siempre la había mirado con una lástima condescendiente. «Padre», le dijo Elena, su voz resonando en la sacristía vacía mientras ponía un fajo de billetes sobre la mesa de roble. «No le pido caridad. Le pago para que la iglesia dé refugio a mis 5 hijos. No por Dios, sino por esto. Es por su seguridad». El cura, atónito ante el dinero y la determinación de acero en sus ojos, aceptó. Dejó a los niños en el convento anexo, bajo la protección de las monjas. Estaban a salvo de Martín, pero no del escándalo. Ahora, libre de la preocupación inmediata por sus hijos, Elena tomó la diligencia a la capital del estado. Ya no viajaba escondida en carretas, viajaba como una mujer de negocios pagando su pasaje. Llevaba consigo solo 2 cosas: el resto del giro bancario de Zacatecas y el arma más pesada, los libros de contabilidad de Beatriz. El suspiro había sido su crisálida. Ahora salía de ella transformada. El viaje duró 3 largos días. Observaba el paisaje árido pasar, su mente repasando cada línea de los libros, memorizando las fechas, los nombres, las conexiones. Talamantes, padre, Talamantes, hijo, Rodrigo, Beatriz, Martín, su difunto esposo Ricardo, todos eran nudos en la misma red de avaricia que ella. Ahora tenía la intención de desenredar, hilo por hilo. En la capital no buscó la oficina legal más grande y ostentosa, con pilares de cantera y puertas de caoba. Buscó exactamente lo opuesto. Preguntó en los mercados por un abogado conocido por enfrentarse a los hacendados, un radical, un hombre que tuviera más hambre de justicia que de oro. Le indicaron un pequeño despacho en una calle lateral empedrada. Licenciado Javier Mendoza. Era un hombre joven, de anteojos gruesos y una reputación de ser un perro de presa incorruptible. Elena entró. Mendoza la miró con escepticismo, su oficina atestada de papeles y clientes pobres. «Señora, si viene a pelear por una parcela de maíz, le advierto que los tribunales son lentos y caros». Elena simplemente desató su bulto y puso los libros de Beatriz sobre el escritorio. «No vengo por maíz, licenciado. Vengo por una mina de plata y 20 años de fraude». Javier Mendoza abrió el primer libro. Al principio su mirada era profesional, casi aburrida, acostumbrado a disputas familiares. Pero a medida que pasaba las páginas cubiertas de la caligrafía elegante de Beatriz, su postura cambió. Se inclinó hacia adelante. Vio las anotaciones meticulosas, las cantidades de mineral, las firmas, las fechas. Y entonces vio el nombre que lo electrificó: Talamantes y Talamantes. Un bufete que él conocía muy bien en la capital, notorio por su éxito impenetrable en litigios de tierras. Elena entonces sacó el giro bancario de Zacatecas. «Esto es de un solo lingote que vendí la semana pasada. Hay 4 más enterrados bajo mi fogón. Y la mina, licenciado, creo que el túnel todavía está allí». Mendoza se quitó los anteojos. Ya no era un abogado escéptico. Era un hombre que acababa de encontrar el caso de su vida. «Señora Elena», dijo Mendoza, su voz apenas un susurro, dándose cuenta de la magnitud de lo que tenía enfrente. «Usted se da cuenta de lo que tiene aquí. Esto no es solo la prueba de que el suspiro es suyo. Esto», dijo, golpeando los libros de contabilidad con el dorso de la mano, «es la raíz podrida de la fortuna de Talamantes. Y, si estoy en lo cierto, es la prueba de que el título de propiedad de la hacienda de su cuñado Martín, la que le robaron a su esposo Ricardo, es completamente fraudulento. Es muy probable que Talamantes padre usara la plata robada de Rodrigo para comprar esa hacienda a nombre de la familia de Martín, blanqueando el robo original». El mundo de Elena se expandió. «Usted no solo puede recuperar su casa, señora.
Usted puede destruir a Talamantes y recuperar la hacienda entera. El plan de Elena había sido defensivo, proteger el Suspiro y a sus hijos. El plan de Mendoza era una ofensiva total, quirúrgica y brutal. No vamos a presentar esto en el juzgado de su pueblo, donde Talamantes puede comprar al juez con una cena y una caja de puros, explicó Mendoza, sus ojos brillando detrás de los anteojos. Vamos a llevar esto directamente al Tribunal Superior Agrario y al Ministerio de Minas aquí en la capital. Vamos a acusar a Talamantes de fraude generacional, colusión y falsificación de documentos públicos, y vamos a demandar a Martín no solo por la restitución de su parte legítima de la hacienda, sino por daños y perjuicios por el robo original de la mina de Beatriz. Elena sintió un vértigo helado. Había venido a salvar a sus hijos y ahora estaba a punto de iniciar una guerra que cambiaría el equilibrio de poder de toda la región. Mientras Elena y Mendoza preparaban la ofensiva legal en la capital, Talamantes y Martín no se habían quedado quietos. La huida de Talamantes de El Suspiro no había sido solo pánico, había sido una retirada estratégica. Sabía que Elena tenía los libros. Sabía que ella era un cabo suelto que de alguna manera inexplicable ahora tenía dinero, y un cabo suelto con dinero es un cabo suelto peligroso. Mandó vigilar a sus hijos en el convento, una amenaza silenciosa, un recordatorio de que podía alcanzarlos, y lo más importante, envió hombres, no abogados, esta vez. Envió pistoleros a El Suspiro. Su objetivo era simple: recuperar los libros y los lingotes a cualquier costo. Si la casa tenía que arder con la viuda dentro, que ardiera. Un mensajero, un joven arriero que Mendoza mantenía en su nómina precisamente para estos casos en territorio hostil, llegó al despacho del abogado 2 días después, su caballo cubierto de espuma. Licenciado, los hombres de Martín están rondando El Suspiro como sopilotes, y hay otros 2 vigilando el convento donde están los niños. No han entrado, pero están ahí, día y noche. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había asegurado a sus hijos, pero al hacerlo los había convertido en objetivos claros, en rehenes. Mendoza actuó con una rapidez que la impresionó. No podemos esperar al tribunal. Tenemos que asegurar la evidencia y a sus hijos ahora mismo. Consiguió una orden de protección de un juez federal, un papel que valía poco en el territorio de Martín, pero que le daba cobertura legal. Vamos a volver, señora, pero no vamos solos. Regresaron en la diligencia, pero esta vez Elena no iba sola en la sección barata. Iba en un carruaje cerrado, escoltada por Mendoza y 2 alguaciles federales armados, hombres con rifles y rostros impasibles. El viaje fue una tortura de tensión, cada sombra en el camino una posible emboscada. Sabían que Talamantes no dejaría que los libros de contabilidad salieran de su comarca. Cuando llegaron a la desviación del camino polvoriento hacia El Suspiro, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo, el color de la sangre seca. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Elena supo, con una certeza helada, que no la encontrarían vacía. La batalla final no sería en un tribunal, sería allí, en el suelo de Beatriz, bajo el fogón donde sus hijos habían comido, y sobre los lingotes que eran su única salvación. El carruaje se detuvo a 100 metros de la casa, donde el camino se volvía intransitable. El sol poniente se colaba entre las tejas rotas de El Suspiro, proyectando largas sombras que parecían garras. La casa estaba en un silencio de tumba, pero no era el silencio del abandono que Elena recordaba. Era un silencio tenso, expectante, un olor agrio a humo de cigarro barato, un humo que no era el suyo, flotaba en el aire estancado, una bofetada invisible que confirmaba sus peores miedos. «Están dentro», susurró Elena, su voz endurecida por la certeza. Javier Mendoza asintió. Su rostro joven y habitualmente tranquilo ahora era una máscara de acero. Habían venido por los libros, por la plata, y no planeaban irse con las manos vacías. «Señora, usted y yo nos quedamos atrás. Alguacil, usted y su hombre flanqueen por la derecha. Usen el pozo seco como cobertura», ordenó Mendoza en voz baja. Los 2 federales, hombres curtidos en las áridas batallas del norte,
desenfundaron sus rifles Winchester y se movieron con una agilidad fantasmal, desapareciendo entre los mezquites retorcidos. Elena observaba, no la puerta principal, sino el suelo. Podía sentir la vibración de sus botas enemigas sobre las tablas de madera, sobre el sótano, sobre el fogón donde descansaban los 4 lingotes. Su única preocupación era la evidencia. Martín podía tener la casa, podía quemarla hasta los cimientos, pero si destruía ese fogón, si encontraba los libros, ella perdía la guerra. «Salgan con las manos en alto. Somos la autoridad federal», gritó Mendoza, su voz resonando en el llano con una autoridad sorprendente. La única respuesta fue el silencio, seguido por el destello anaranjado de un disparo que salió de la ventana rota. La bala astilló la madera del carruaje, muy cerca de la cabeza de Elena. El infierno se desató. Los federales respondieron al fuego, el estruendo de los rifles rompiendo el aire, un sonido brutal que ahogaba el screech del viento. Los hombres de Martín estaban atrincherados, usando la casa de adobe como un fuerte, disparando desde las sombras. «Están esperando que anochezca para escapar», siseó el alguacil principal. Pero Elena sabía algo que ellos no. La casa tenía otra puerta. «Licenciado», dijo Elena tirando de la manga de Mendoza, sus ojos fijos en un punto en la ladera, a unos 50 metros de la casa. «Están cuidando la puerta y las ventanas, no están cuidando el suelo». Mendoza la miró confundido. «La mina de Beatriz», explicó Elena con urgencia. «El túnel. La casa respira. La boca del túnel no está en la casa, está afuera. Por ahí sacaban la plata». Dejó a Mendoza con el alguacil y, agachándose, corrió en dirección opuesta al tiroteo, hacia la pequeña colina donde Beatriz había mencionado que el pozo de ventilación colapsado servía como entrada secundaria. Era una apuesta desesperada, basada en la palabra de una mujer muerta hacía 20 años. Encontró la entrada tal como Beatriz la había descrito, un hundimiento en la tierra, oculto bajo un mar de nopales y maleza seca. El agujero era estrecho, apenas el tamaño de un hombre. El olor a metal y a tierra profunda subía como un aliento frío. Sin dudar se deslizó hacia la oscuridad. El túnel era sofocante, bajo, y el sonido de los disparos retumbaba sordamente a través de las toneladas de tierra sobre ella. Se arrastró sobre manos y rodillas, el polvo antiguo llenando sus pulmones. No sentía miedo. Sentía que Beatriz se arrastraba con ella. Cada movimiento era un eco de la mujer que había construido esa ruta de escape. Avanzó guiada por la memoria, hacia la pared de adobe falso, hacia el corazón de su propia casa. Llegó al final del túnel. La pared de adobe que daba al sótano estaba frente a ella. Podía oír, justo al otro lado, el sonido de las botas pesadas golpeando el piso de madera de arriba. Podía oír sus gritos maldiciendo a los federales. Estaban concentrados en la batalla de enfrente. Puso sus hombros contra el mecanismo de pivote. ¡Scrch! El sonido fue ahogado por un disparo. Empujó. La puerta giró abriéndose al sótano oscuro. Subió los escalones de tierra sucia, sudorosa, pero viva. Emergió del agujero en el piso de la sala, justo detrás de ellos. Los 2 pistoleros estaban arrodillados junto a las ventanas, disparando hacia el exterior. Se giraron al oírla, sus rostros una máscara de terror e incredulidad. No vieron a una viuda, vieron a un fantasma saliendo de la tierra. «Suelten las armas», gritó Elena, su voz gutural, irreconocible. Los hombres, atrapados entre el fuego de los federales en el exterior y la aparición que había surgido del suelo detrás de ellos, levantaron las manos en el instante en que Mendoza y los alguaciles irrumpían por la puerta principal. La rendición fue instantánea y caótica. La batalla había durado 1 hora en el exterior, pero Elena la había ganado en 30 segundos, desde abajo. Mientras los federales ataban a los pistoleros, que no dejaban de mirarla como si fuera una bruja, Elena caminó con calma hacia el fogón. Estaba intacto. Tomó el pico que aún descansaba contra la pared. «La evidencia, licenciado», dijo, y frente a los alguaciles atónitos, destrozó su propio hogar. Los lingotes de plata, oscuros y pesados, brillaron bajo la luz de las lámparas cuando los sacó de la tierra.
Los pistoleros, al verlos, entendieron por qué Martín los había enviado. Confesaron todo. Implicaron a Martín, implicaron a Talamantes. Los libros de Beatriz, respaldados por la plata recién desenterrada y el testimonio de los pistoleros capturados, crearon un caso que ni todo el poder de Talamantes pudo detener. Mendoza fue un perro de presa en el tribunal de la capital. Demostró el fraude de 1890. Demostró el despojo ilegal de Elena en 1910. La caída fue total. Talamantes perdió su licencia y su fortuna. Martín perdió la hacienda que su familia había ocupado ilegalmente durante 20 años. Elena y sus 5 hijos no se quedaron en El Suspiro. La casa había cumplido su propósito. Había sido su refugio, su arma y su testigo. Días después del juicio, Elena, ahora legalmente dueña de la hacienda que le habían robado a Ricardo, entró en la casa grande. Era espaciosa, fresca, con patios llenos de bugambillas. Sus hijos corrieron por los pasillos de mosaico, sus risas reemplazando los ecos de la injusticia. Mateo fue enviado a la mejor escuela de la capital para tratar sus pulmones. Las gemelas tendrían un jardín, y Diego e Inés un futuro. Elena había recuperado la herencia de su esposo, pero lo había hecho con el poder de Beatriz. Un año después, Elena regresó a El Suspiro por última vez. La casa estaba silenciosa. El viento soplaba a través de las ventanas vacías. Ya no era una ruina, era un monumento. Caminó hacia el agujero del sótano que había dejado abierto. Bajó y entró al túnel. Tomó el 5.º lingote, el que había dejado atrás, y lo subió. No lo llevó a su nueva casa. Lo colocó en el centro de la habitación principal, sobre la entrada del sótano. Un pago final a la mujer que le había dado las armas para luchar. Cerró la puerta principal de El Suspiro por última vez. Scrooge oyó un sonido suave, casi imperceptible. No era un lamento. Era un gracias. La casa, su deuda pagada y su historia contada, finalmente podía descansar. ¿Y usted? ¿Ha escuchado alguna historia parecida en el lugar donde vive? Cuéntemelo aquí en los comentarios.